Hola amigos y amigas, disculpadme, así mejor, ¿verdad? Bueno, como anunciamos en el vídeo anterior sobre psicopatología, vamos a dedicar a la psicobiología. Vamos a promover en esta serie de vídeos un aprendizaje activo. Vamos a facilitar el acceso directo a la información. De esa manera promoveremos el debate de los contenidos, cada uno de los contenidos que abordemos en estos vídeos de psicobiología. Vamos a intentar que podáis poner a prueba los conocimientos adquiridos. Seguramente subiremos al canal una serie de autoevaluaciones y propondremos prácticas que permitan el desarrollo de habilidades útiles, especialmente para los estudiantes de grado y de posgrado, para vuestro futuro ejercicio profesional. Bueno, esa es nuestra intención, al menos. Vamos a ver hasta qué punto, hasta qué cota lo conseguimos. El trabajo desarrollado por mí en este canal se nutre de la experiencia adquirida en más de 15 años en que venimos ejerciendo la docencia y actividades relacionadas con la profesión de psicólogo. Al principio fueron de índole, lógicamente, era un estudiante en prácticas, ahora ya como psicoterapeuta. Todas esas experiencias acumuladas como docente en el ámbito privado que me suponen una gran fuente de aprendizaje en dificultades de aprendizaje, altas capacidades, desarrollo de programas para la mejora del rendimiento académico, una tutorización integral, aprendizaje de la adolescencia, etc. Todo ello está vertido en los vídeos que subo a este canal día a día. Sin duda estoy influenciado, no me resisto a ello, por las directrices que establece el Espacio Europeo de Educación Superior. Ahora me dirijo a los estudiantes de grado y de posgrado. Directrices que coinciden con el modelo educativo que ha guiado la actividad docente de la UNED desde sus comienzos. En la UNED es donde hice el máster en Psicología General Sanitaria. Conozco bien el funcionamiento interno de esa universidad. Bueno, los contenidos que vamos a ver, que ya estamos viendo en los vídeos que ya han sido subidos de contenido psicobiológico, son el concepto de psicobiología, con algunas cuestiones conexas, la genética mendeliana de la conducta, la genética cuantitativa de la conducta, la evolución y todo lo conexo, ecología del comportamiento, la organización general del sistema nervioso, las bases de la comunicación neuronal, la organización anatomofuncional del sistema nervioso central, cómo se produce el desarrollo del sistema nervioso, la filogenia, el desarrollo del sistema nervioso es algo así como la ontogenia, la filogenia del sistema nervioso, ya en una línea más en el marco de la teoría de la evolución, los sistemas sensoriales, los sistemas efectores, el sistema neuroendocrino y finalmente la psiconeuroinmunología, que tiene una serie de vídeos dedicados específicamente a ello en este canal. Os proponemos buscar en la web, en la red, en internet, vídeos que os expliquen audiovisualmente el concepto de psicobiología y concretamente del método científico que se implementa para la obtención de conocimientos en esta disciplina, la psicobiológica. Bueno, habíamos avanzado en esta disciplina, de hecho incluso nos habíamos hecho eco
de la obra magna de la literatura en castellano, al menos de la literatura en prosa, del Quijote, para hablar de psicobiología. Habíamos hablado de la tradición psicológica y biológica que se funden en esta disciplina. Habíamos hablado de Donald Hebb, igualmente, habíamos hablado de el caso de Phineas P. Gage en el siglo XIX, tras su accidente mostrando la barra de acero, tras su accidente, quiero decir, con una barra de acero que le atravesó el cráneo, y que supuso este caso una de las primeras evidencias científicas que sugerían que la lesión de los lóbulos frontales podían alterar aspectos de la personalidad, la emoción y la interacción social. Hemos hablado de la tomografía por emisión de positrones, de la resonancia magnética funcional, y dicho esto, creo que ya es el turno de entrar en la genética mendeliana de la conducta. Bien, vamos a exponer un breve índice de contenidos dentro de esta sección dedicada a la genética mendeliana de la conducta. En primer lugar, expondremos lo que podemos bautizar como el descubrimiento de la genética a través de las leyes de Mendel. Posteriormente hablaremos de la reproducción sexual y las leyes de Mendel. Hablaremos de meiosis y de teoría cromosómica de la herencia. Nos preguntaremos dónde están y qué son los genes, el cromosoma eucariótico y la naturaleza del material hereditario. Luego hablaremos de la naturaleza de la información genética, cómo se produce la regulación de la expresión génica. Hablaremos de los errores que nos matan y nos hacen evolucionar, a saber, las mutaciones. Hablaremos dentro de un marco de complementos de genética mendeliana. Hablaremos de genética mendeliana añadiendo unos complementos a lo ya visto. Expondremos diferentes tipos de transmisión genética y los relacionaremos con la conducta humana, de transmisión génica, perdón. Haremos un análisis genético de la conducta humana. Y por último, abordaremos las alteraciones cromosómicas en relación con la conducta. Bien, debemos saber que Gregorio, en castellano, Mendel, nació en 1892 en Heinzendorf, Austria, en el Imperio Austrohúngaro. En 1843, mediado el siglo XIX, ingresó como monje en el monasterio agustino de la ciudad austrohúngara de Brno, actualmente en la República Checa, en cuyos jardines, los de este monasterio agustino, llevó a cabo los experimentos que le permitieron descubrir las leyes que regulan la herencia genética. Los resultados y conclusiones de sus minuciosos y sistemáticos trabajos fueron publicados en 1866. No obstante, la comunidad científica de la época no supo apreciar su trascendental relevancia científica. Tras esta decepcionante respuesta, Mendel abandona la investigación y se dedica a diferentes actividades eclesiásticas y civiles en las que alcanza puestos de relevancia. Tenía talento, sin duda, el monje agustino. Murió en el año 1884 en el citado monasterio de
de Breno, del que llegó a ser abad. En el año 1900, naciendo el siglo XX, Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Schermack redescubren de manera independiente las leyes de la herencia genética. Sin duda, la investigación en el campo de la genética, lamentablemente, había perdido 34 años, los que median entre el año 1866, en que fueron publicados los trabajos de Mendel, y el año 1900, en que estos tres ilustres científicos, de Vries, Correns y von Schermack, redescubren, insistimos de manera independiente, las leyes de la herencia genética. Y ahora sí, después de estas cuestiones preliminares, entremos propiamente en la, como digo, en la genética mendeliana, de la conducta. Bien, cuando Mendel descubre las leyes que llevan su nombre, demuestra que la verdadera herencia que cada progenitor transmite a su descendencia es una dotación genética completa, un juego completo de genes, vamos a decirlo así, de los dos juegos que posee cada individuo en tanto que miembro de una especie diploide. Luego aclararemos este concepto. Darwin, por su parte, cayó en la cuenta de que la conducta es un factor importante para la adaptación. Vamos a medir la adaptación por el éxito reproductivo. Efectivamente, la conducta es variable y heredable, al menos hasta un cierto punto, como lo demuestra el éxito en la crianza selectiva de perros con la que todos estamos familiarizados. Es claro que la proliferación de razas de perros claramente diferenciadas por su tamaño y aspecto, también por su conducta, desde luego, tiene su explicación en la variabilidad genética existente en la especie Canis lupus. Lo más probable es que la explicación de todas las diferencias entre perros y lobos sea de tipo comportamental, puesto que la diferencia esencial entre los perros y los demás cánidos tiene que ver con la capacidad de los primeros para convivir pacífica y productivamente con nuestra especie. En esto consiste precisamente lo que llamamos domesticación, ¿verdad? Cosa que no cabe esperar de lobos, chacales y otros cánidos. Al parecer, los híbridos de lobos y perros son fértiles, lo que apunta a que no se ha completado el proceso de especiación. Experiencias rusas en la crianza selectiva de zorros demuestra que es posible producir individuos manejables que ni huyen ni atacan al hombre cuando éste se acerca. Y ello en un periodo corto de tiempo, por cierto. La teoría sintética de la evolución o neodarwinismo explica la evolución por selección natural como un cambio en las frecuencias aléricas de las poblaciones. La crianza selectiva, que implicó la domesticación del lobo hasta convertirlo en perro, supuso un cambio en las frecuencias de determinados alelos, variantes génicas. Cambio genético que supuestamente explica las notables diferencias de conducta entre una y otra especie, si las consideramos especies distintas. Aunque, como decimos, los híbridos de lobos y perros siguen siendo fértiles, indicio de que no se ha completado el proceso de especiación, como hemos apuntado hace unos instantes.
Aceptamos, pues, que la conducta es un fenotipo bajo el cual subyace un genotipo que la explica. En mayor o menor medida, dependiendo de cómo sea la interacción de esos genes con el ambiente. Igual que la diferencia de genotipos en los guisantes de Mendel, igual que la diferencia de genotipos en los guisantes, en el caso de las experiencias de Mendel, explica las diferencias de color o textura de las semillas, una diferencia en los genotipos de lobos y perros, debería explicar las diferencias entre ellos, tanto en su apariencia física como conductuales. Lo realmente difícil, en este caso, de lobos y perros, y en todo caso lo que tiene que ver con la explicación genética de la conducta, en todo aquello que tiene que ver con la explicación genética de la conducta, es definir el fenotipo. Mendel lo tuvo fácil, con los guisantes. El color, la textura, etc., son rasgos discretos, fijos y fácilmente observables por cualquiera, son objetivos. Mientras que la conducta es algo continuo. ¿Entendéis qué quiero decir, verdad? Variable y difícil de definir objetivamente. Ambiguo en la medida en que cada observador podría dar una interpretación distinta del comportamiento observado. Por lo tanto, la conducta, subrayamos, es algo continuo, variable y difícil de definir en términos objetivos. Bien, no nos cabe duda de que hay una relación muy estrecha entre la genética molecular me disculpáis. El estudio, la genética molecular, es el estudio del material genético o ADN de los cromosomas y de los mecanismos bioquímicos que explican la expresión de la información contenida en ese ADN. Decimos que no hay duda de que hay una relación muy estrecha entre la genética molecular, genética mendeliana y teoría sintética de la evolución. Efectivamente, hoy sabemos de qué están hechos y cómo funcionan los genes, cuyos efectos y modo de transmisión Mendel describió. También sabemos cómo los genes que favorecen el éxito reproductivo de sus portadores se implantan en la población, mientras que los que proporcionan un rendimiento inferior en términos reproductivos tienden poco a poco a desaparecer. Hay cierta lógica en ello, ¿verdad? Curiosamente, queridos espectadores de mi amigo Freud, amigos y amigas, mucho antes de que los descubrimientos de Mendel fueran reconocidos por la sociedad,
Recordemos que pasaron 34 años hasta que las leyes de la herencia genética fueron redescubiertas. Galton, pariente de Charles Darwin, que vive entre 1822, nos referimos a Galton, era en concreto primo de Darwin, para quien tenga interés en lo anecdótico. Pues bien, Galton, basándose en los principios de la teoría de la evolución de su primo, de Charles, dedujo que todos los rasgos conductuales humanos debían tener una base genética. Y ello mucho antes del año 1900, en que los descubrimientos de Mendel fueron reconocidos, como digo, por la sociedad en general, por la comunidad científica en particular. Galton, pues, siguiendo las ideas darwinianas, los principios de la teoría de la evolución, ya había deducido lo que decíamos, que todos los rasgos conductuales humanos eran soportados por una base genética que, lógicamente, era resultado de la selección natural. Y con este somero, ligero bagaje teórico, hipotetizó que la inteligencia humana tiene también una base genética. Pretendió haberlo demostrado al comprobar que el grado de eminencia intelectual de los familiares masculinos de personajes eminentes era más probable cuanto mayor era el grado de parentesco familiar, biológico, queremos decir, de esos individuos eminentes con los familiares que eran puestos a prueba. Claro, lógicamente se trataba de una sociedad con tendencia machista, patriarcal, y por lo tanto los que se ponían a prueba eran familiares masculinos de los personajes eminentes. Bueno, decimos que Galton contaba con un ligero bagaje teórico en la medida en que ni siquiera Darwin era capaz de explicar el origen material de las diferencias heredables sobre las que actuaba según él la selección natural. Bien. Siguiendo, para terminar de exponer los postulados o las ideas de Galton, primo de Darwin, como decimos, cuanto mayor era el grado de parentesco, mayor era la semejanza en eminencia intelectual. Permitidme utilizar el lenguaje de la época, aunque traducido al castellano, lógicamente, porque estamos hablando de personajes ilustres de nacionalidad inglesa. Bien, por todo lo apuntado hasta ahora y por la enorme cantidad de investigaciones relacionadas que desarrolló o estimuló, nos referimos a Galton, se le considera a este el fundador de la genética de la conducta. Un fundador atípico, pero un fundador al fin y al cabo. Galton también es el fundador de la eugenesia. Cuidado con la interpretación de este término en este contexto. Sin duda, este término es de infausta memoria porque
En tal concepto se fundamentaron el racismo y la esterilización de los discapacitados durante la primera mitad del pasado siglo XX. Bien, existe pues una conexión entre genes y conducta. En el contexto de la investigación psicobiológica, los genes se encuadran en la variable intermediaria O, organismo, siendo E, el ambiente, por su inicial en inglés, y R, la respuesta. Bien, nos relacionamos con el ambiente a través de los sentidos. Los genes, como decimos, son estudiados por la biología molecular, en concreto por la genética molecular, y junto con lo que denominamos fisiología, en concreto la fisiología de la conducta, estudiada por la neurociencia, constituyen esa variable intermediaria o organismo a que hemos hecho referencia. Desde luego, lo que percibimos por los sentidos, la información estimular, desencadena reacciones fisiológicas que se traducen en conductas concretas. La conducta está relacionada con el ambiente a través de la psicología del aprendizaje, una disciplina que estudiaremos con detalle en el marco de este canal de mi amigo Freud, y la conducta la representamos dentro de ese paradigma EOR, estímulo, organismo, respuesta, con la letra R. Genes y conducta su relación es estudiada por la genética de la conducta, de la que se considera fundador, como decimos, a Galton. Francis Galton. Bien. Estamos pues de acuerdo en este punto en que la conducta es un fenotipo. Pienso que sí, ¿verdad? Pero explicar la influencia de los genes sobre la conducta, sobre este fenotipo, el otro factor explicativo es, por supuesto, el ambiente, ya hemos hecho referencia, en el paradigma EOR, representado por la letra E, mayúscula. Exige rastrear todo el proceso, que va desde el ADN de los gametos, que se unen para formar el cigoto, el nuevo ser vivo, el huevo primordial, hasta el rasgo fenotípico conductual, cuya base genética queremos demostrar. Bien. Ya hablaremos, pero eso ya será próximamente, cuando entremos en la genética cuantitativa de la conducta, hablaremos de diversos experimentos
de diversos cruzamientos mendelianos. En fin, lo dejamos aquí, puesto que sería complicar en este momento la exposición y no creemos que sea conveniente. Bueno, vamos a describir qué son los genes, cómo se heredan y cuáles son los mecanismos bioquímicos que explican sus funciones. Por lo tanto, pues, entramos ya de lleno en el descubrimiento de la genética en las leyes de Gregor Mendel. Pero eso vamos a dejarlo para un próximo vídeo. Tan solo dejaremos aquí apuntado que, a mi juicio, no se puede ponderar el mérito de Gregor Mendel, que vivió, como digo, buena parte del siglo XIX como descubridor de las leyes de la herencia genética, como prueba la publicación en el año 1866 de su artículo Experimentos en la hibridación de plantas. Ello insistimos, a pesar de que tuvieron que pasar 35 años antes de que tales leyes llegaran a conocimiento del mundo. No deja de ser curioso que enmarcara su investigación en el contexto de la fertilización artificial. Hacía poco que se había demostrado la reproducción sexual de las plantas. No siempre se supo que así se reproducían. Bueno, no es que en la época fuera desconocido el hecho de que los descendientes se parecen a sus progenitores, y a veces incluso más a algún abuelo. El problema era que no había ninguna explicación material para dicha semejanza. Y además parecía casi evidente que los descendientes presentan muy a menudo una apariencia intermedia de los rasgos de ambos progenitores. Ello parecía avalar la hipótesis de una herencia promedio. Bueno, lo dejamos ahí apuntado, ¿verdad? Espero que este vídeo con contenido psicobiológico os haya resultado interesante, útil, valioso, como siempre digo. Si es así, por favor, le dais me gusta y recibo la retroalimentación, el feedback oportuno. Me ayuda mucho a seleccionar, aunque en eso soy un poco... En esto soy un poco autócrata, disculpadme la expresión, que para nada tiene que ver con el significado en el ámbito político de tal término, ¿no? Bueno, si conocéis el canal y todavía no os habéis suscrito y consideráis, lógicamente, esta es la premisa, globalmente valiosos sus contenidos, os animo a suscribiros si no lo habéis hecho ya.
Si todavía no conocéis a mi amigo Freud, os animo a daros un paseo por los contenidos del canal, os hacéis un juicio al respecto y si la evaluación es positiva, pues igualmente os animo a la suscripción. Os recuerdo, como siempre me gusta hacer al final de cada uno de mis vídeos, que mi amigo Freud, que también es el vuestro, ya lo sabéis, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía al otro lado de la pantalla, con vuestro apoyo, aliento, compromiso con este proyecto que lleva su nombre. Es un proyecto que nos ilusiona a cada vez un mayor número de personas, una audiencia que crece continuamente. Bueno, me despido sin más. Os envío un saludo muy afectuoso, os deseo sinceramente que las cosas en vuestra vida estén bien y si no, que encontréis prontamente los recursos y los medios, la manera de salvar esos obstáculos con los que todos tenemos que lidiar en nuestras respectivas vidas. La superación de las dificultades vitales nos hace mejores, nos hace más fuertes, nos hace más capaces. Los problemas no los veáis como enemigos, sino como aliados en vuestro crecimiento personal, psicológico, en todos los órdenes, como seres humanos que sois. Y ahora os animo a reencontraros con quien os habla, conmigo, en un próximo vídeo que sin duda llegará muy pronto y que subiré a esta plataforma. Un saludo muy afectuoso, digo nuevamente, que estéis bien. Hasta muy pronto, chao.